Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la cátedra de entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre el tronco de los hexápodos, es decir, el tórax y el abdomen. El tronco en hexápoda está conformado por estos dos tagma, el tórax y el abdomen. El tórax siempre consta de tres segmentos: protórax, mesotórax, metatórax, cada uno llevando un par de patas nombrados según su posición como anterior, media y posterior. Además, en hexápodos alados puede haber un máximo de dos pares de alas, el ala anterior y el ala posterior, articulados cada uno respectivamente al mesotórax y al metatórax. Por esta razón es que al conjunto de mesotórax y metatórax se lo conoce como pterotórax, teniendo características propias, sobre todo derivadas de su musculatura. Y por otro lado, el abdomen está formado por un máximo de 11 segmentos más el telson, que generalmente no es visible y es membranoso, y ninguno de estos segmentos lleva patas, aunque sí puede llevar de repente alguno que otro apéndice especial. Este esquema de tagmatización y segmentación en hexápodos es constante en toda la superclase, con alguna que otra variación menor, sobre todo referente a la cantidad de segmentos abdominales visibles. Sin embargo, si vamos a hablar de segmentación, no todo es lo que parece, y el tipo de segmentación que podemos observar hoy en los hexápodos no es precisamente concordante con la segmentación original y primigenia, es decir, con la segmentación primaria, sino que hay un proceso de transformación, migraciones, fusiones, separaciones de partes de segmentos que dan como resultado lo que se conoce como segmentación secundaria. Esta es una diferencia fuerte del tipo de segmentación que podemos ver en artrópodos. En realidad esto es un patrón general para artrópodos, que es lo que vemos en otra fila de animales también segmentados. Para entender este proceso de segmentación secundaria, vamos a tomar un segmento abdominal teórico primigenio cualquiera y observarlo en corte sagital. De esta manera vemos que cada segmento está formado por un tergo dorsal y un externo ventral, además de que entre medio va a haber una pleura. En este caso no tiene importancia todavía, vamos a centrarnos en lo que sucede con tergo y externo. En su condición primigenia de segmento primario, vamos a tener cada uno de estos segmentos separado del siguiente por un pliegue intersegmental que es de carácter membranoso, es decir, endocuticular y por lo tanto blando, y es a estos pliegues a los que van a ir anclándose los diferentes músculos longitudinales. No existe ningún artrópodo actualmente que tenga esta conformación primaria, es más bien una teorización de lo que pudo ser el proceso. ¿Y por qué esta conformación es teórica? Porque esta conformación sería poco efectiva para el funcionamiento eficiente de la musculatura longitudinal, cuyo fin sería el de aproximar entre sí a los diferentes segmentos. La solución evolutiva fue que se extienda el esclerosamiento de cada tergo y externo al pliegue intersegmental anterior, formándose entonces lo que se conoce como una antecosta. Además, este esclerosamiento se continúa un poco más y se forma un subesclerito conocido como acroesclerito, que sería un acrotergito si se trata de un segmento dorsal o un acroesternito si se trata de un esclerito ventral. Como consecuencia de esto, también la zona membranosa migra hacia más adelante y de esta forma se ven modificados los límites originales de cada segmento para contener, aparte del segmento propiamente dicho, más una porción que podría haber formado parte del segmento inmediatamente anterior a él. A este nuevo segmento, este nuevo límite de segmento, se le conoce como segmento secundario y es la base de la segmentación en artrópodos. Ahora, esta conformación de segmento secundario básico, así como la vemos acá, puede presentarse en larvas, por ejemplo.
Pero en la mayoría de los hexápodos y sobre todo en adultos ya tenemos un paso más todavía, en donde las membranas conjuntivas dejan de estar expuestas gracias a que cada esclerito dorsal o ventral se extiende por encima de la región anterior del esclerito que está detrás en un patrón imbricado. Entonces al final el segmento que vemos es nuevamente parcial porque parte de ese segmento está oculto por debajo del segmento que le precede. Ya hablando de la pleura abdominal principalmente, esta permanece membranosa a todo lo largo, al menos en parte. ¿Por qué? Porque la región que contiene los espiráculos puede esclerosarse, formando un lateroesclerito, y este lateroesclerito, dependiendo de cada grupo, puede fusionarse o al tergo o al externo, y de esta manera vamos a ver espiráculos que pueden tener una posición completamente pleural o que se encuentran sobre el tergo o sobre el externo como consecuencia de estas fusiones. Ya en el tórax el proceso es mucho más complejo porque cada segmento torácico sufre transformaciones propias en el proceso de segmentación secundaria de sus tergos y externos, y también porque en este proceso peculiar toma parte incluso el primer segmento abdominal, de forma que la segmentación secundaria del tórax es bastante diferente a la que se da en el abdomen. El abdomen es mucho más sencilla. De esta manera tenemos en primer lugar acá el protórax, el mesotórax y el metatórax primarios, cada uno con su pronoto y prosterno, mesonoto, mesosterno, metanoto y metasterno respectivamente, así como el primer tergo y externo abdominales. La primera diferencia que vamos a observar es que tanto el mesosterno como el metasterno van a tener la formación de una segunda membrana conjuntiva que va a hacer que el acroesternito del mesosterno y del metasterno formen lo que se conoce como un interesternito, que es flotante, es decir, que se encuentra rodeado por membrana. Además, este interesternito, que también se conoce como espina externo porque forma una espina hacia adentro, un tipo de apodema dentro del cuerpo, pasa a integrarse al segmento inmediatamente anterior al que le dio origen, de forma que el primer espinasterno pertenece al prosterno y el segundo espinasterno pertenece al mesosterno. Ya el resto del escudo external, en cualquiera de los casos, se conoce como eoexterno. Ya el eoexterno puede separarse en un basisterno anterior y un esternelo posterior. Y viendo acá este esquema, vamos a tener por lo tanto un prosterno dividido en un probasisterno y un proesternelo, y luego un proespinasterno, un mesoexterno formado por un mesobasisterno, un mesoesternelo y un mesoespinasterno, y un metasterno que va a ser más simple, formado por un metabasisterno y un metaesternelo, ya que no tiene espinasterno. Todos estos elementos tienden a mantenerse separados, sobre todo en hexápodos ápteros, pero hay una tendencia a ir cointegrándose y fusionándose incluso en insectos alados. Esto es necesario principalmente para poder soportar toda la tensión que genera la musculatura implicada con el movimiento de las alas. Cabe destacar que el esternelo de cada segmento posee un par de fosas del apodema external que en casos de mayor fusión forman una estructura interna conocida como furca. En casos de extrema fusión de los componentes externales, el mesoespinasterno tiende a invaginarse dentro del cuerpo, mientras que el mesosterno y el metasterno se integran formando una gran placa external torácica. También es frecuente que aparezca un preexterno anterior al basisterno y se diferencia. Bueno, eso que vimos fue solamente respecto al externo. El dorso, los tergos, sufren transformaciones también muy profundas. El pronoto es el que generalmente sufre menos transformaciones de base. Lo que suele ocurrir con el pronoto muchas veces es que crezca mucho en tamaño y cubra al resto de los segmentos, pero no suele sufrir
muchas modificaciones en su estructura segmental. Mientras que lo que sucede con el pterotórax es que el mesonoto mantiene su acrotergito original, mientras que el metanoto sufre una segunda fractura, así como lo que vimos en el caso de los esternos, y lo mismo pasa con el primer tergo abdominal. Y así como pasaba con los esternos, estos intertergitos flotantes pasan a integrarse al segmento inmediatamente anterior, y en este caso cada uno de los segmentos del pterotórax pasa a tener un alinoto anterior y un postnoto posterior. En el caso del mesonoto, ese mesoalinoto incluye al acrotergito anterior, mientras que el acrotergito que vino de el metanoto pasa a ser conocido como mesopostnoto. De esta manera, el mesonoto pasa a tener dos acrotergitos, uno anterior que se desarrolla hacia adentro como un mesofragma anterior y uno posterior que forma un mesofragma posterior, mientras que el metanoto, al adquirir el acrotergito abdominal primero, pasa a tener un metaalinoto mucho más sencillo que el mesoalinoto y un metapostnoto con su fragma respectivo interno. Estos fragmas internos son desarrollos tremendos de las costas de los acrotergitos y que están relacionados con un tremendo desarrollo también de la musculatura longitudinal que va a actuar en el mecanismo de vuelo. Entonces, resumiendo, el mesonoto pasa a tener un mesofragma anterior y un mesofragma posterior, este último que es perteneciente al mesopostnoto, y el metatórax tiene solamente un fragma posterior que es el metafragma, y todo eso sostiene la musculatura longitudinal del vuelo. Así como vimos que sucedía con el euesterno, el alinoto también se termina subdividiendo en regiones. Entonces podemos distinguir acá, y este es el caso del mesonoto, que es el más completo, que internamente, esto que vemos acá sombreado más oscuro es interno, tenemos el mesofragma anterior, el mesofragma posterior, y formando parte del alinoto tenemos el acrotergito, luego un preescudo, y todo esto está más o menos oscurecido porque normalmente está oculto debajo del pronoto, siendo que las partes que generalmente sí son visibles son las que vienen detrás. El escudo, que por lo general es mucho más grande, y el escutelo o escudete también en algunas traducciones. El límite entre el escudo y el escutelo es el surco escutoscutelar, y esta parte del alinoto es súper importante en el mecanismo de vuelo. ¿Por qué? Porque lleva a cada lado una serie de proyecciones, una anterior que es el proceso notabular anterior y una posterior que es el proceso notabular posterior. El primero en el escudo y el segundo puede estar en el escudo o en el escutelo, está ahí en el límite. También del escutelo sale el cordón axilar, que es una tira de tejido con esclerosamiento parcial bastante flexible y que forma el preciso borde posterior de la base del ala. Y ya detrás del alinoto vamos a encontrar el postnoto o mesopostnoto en este caso, que también está punteado en gris porque generalmente está oculto debajo del metanoto. En diferentes grupos puede haber otras estructuras adicionales, que esto va a variar de un grupo a otro. Yo puse como ejemplo algunas cosas que se ven generalmente en himenópteros. Entonces podemos ver a veces una línea admedial, podemos ver un par de notauli, podemos ver líneas parapsidales. Eso en el escudo y el escutelo pueden diferenciarse un par de axilas a cada lado y anteriores al mesoescutelo. Pero como digo, esto puede variar de un grupo a otro y responde en parte también a la estructura muscular
pensar que está debajo. Ya el metanoto obviamente tiene una estructura general más simple porque no tiene el acrotergito anterior a él, ya que se fue a integrar como mesoposnoto al mesonoto. Entonces tenemos un pequeño escudo seguido de un escutelo y luego un postnoto con su respectivo fragma. Al igual que en el abdomen, la pleura es primitivamente membranosa, pero en el tórax está la particularidad de que están las patas, y estas patas aportan a la pleura una serie de escleritos que están asociados a un segmento de la pata mucho más basal que la coxa, que es la subcoxa. Esta subcoxa se presenta en forma primigenia, pero también se puede ver en algunas larvas, en la forma de 3 escleritos básicos: un anapleurito superior y de mayor tamaño, un coxopleurito menor y que está por encima de la cuenca coxal, y un esternopleurito que está por debajo de la cuenca coxal. En su condición primitiva se entiende que la coxa es dicóndila, está articulada a 2 procesos: un proceso coxopleural relacionado al coxopleurito y un proceso externopleural relacionado al esternopleurito. Ya en un estado más avanzado evolutivamente o ontogénicamente hablando, el anapleurito va ganando extensión y va fusionándose a aquellos otros escleritos subcoxales, a la vez que se va marcando la sutura pleural, que divide el anapleurito en un episterno anterior y un epímero posterior, y a su vez el episterno se extiende hacia abajo enfrente a la cuenca coxal formando el puente precoxal, y el epímero se extiende hacia abajo por detrás de la cuenca coxal formando el puente postcoxal. El esclerosamiento de la anapleura y esa extensión que va ganando, a la vez que la aparición de la sutura pleural, responde al desarrollo de la pleurocosta, que es una gran proyección interna, una costa interna, ¿verdad? Que por fuera la vemos como una sutura que se proyecta hacia adentro y hacia abajo en forma del apodema pleural, el cual en conjunto con el apodema external o furca, en el caso de especies voladoras con el tórax muy integrado, ya forma una estructura endoesquelética que le da mayor rigidez al tórax y le da punto de apoyo a varios músculos. Ya avanzando más en este proceso y ya plenamente en insectos alados, la esternopleura acaba fundiéndose al ego externo, pudiendo conformar o no visiblemente un látero esternito y perdiendo su proceso coxal. Y por otro lado, la porción remanente del coxopleurito acaba formando lo que se conoce como trocantín, que limita los movimientos de la coxa hacia adelante y hace que esta coxa bascule entre la proyección del trocantín y la proyección coxopleural. Mientras tanto, la porción superior del anapleurito va desarrollando 3 estructuras que van a ser importantes para la articulación del ala: el basialar, el subalar, uno anteriormente, el otro posteriormente, y el proceso pleuroalar, que está ubicado en el medio de ellos dos y al final de la sutura pleural. Ya viendo todo el segmento mesotorácico en su conjunto, podemos ver que los procesos alares, o sea, tanto los procesos notoalares como el proceso pleuroalar, van a formar una suerte de pinza de triple vástago, cuyo movimiento relativo se va a traducir en un efecto de bisagra sobre la base del ala, el cual va a generar el movimiento de batida en lo que se conoce como vuelo indirecto. Tenemos acá entonces una integración de lo que es el noto, la pleura y el externo para el caso de el mesotórax, que sería el segmento más complejo del tórax de cualquier hexápodo. Si bien parte del primer segmento del abdomen ya cumple un papel importante en la formación evolutiva del tórax porque aporta su acrotergito para formarse el metafragma y el metaposnoto, en Hymenoptera esto va más al extremo y resulta que el primer segmento abdominal acaba integrándose completamente al tórax, esto en la gran mayoría de los himenópteros, formando una pieza posterior a todo el aparente tórax, que en el caso de Hymenoptera recibe el nombre de mesosoma, y que se conoce esta pieza como propósito
coxopódeo y que contribuye nuevamente con su musculatura para darle más fuerza otra vez al vuelo indirecto. Pasamos entonces, después de ver en más detalle la estructura del tórax, a ver las estructuras particulares del abdomen. Si bien en la mayoría de los hexápodos no vemos apéndices u otras estructuras visibles externamente y por lo tanto el abdomen se ve bastante simple por afuera, sí en varios grupos se observan a la vista las estructuras genitales y algunas estructuras sensoriales que están asociadas al postabdomen, es decir, a los segmentos 8, 9, 10 y 11. Y aparte de eso, en algunos pocos otros órdenes se pueden observar estructuras especiales que sí ya están distribuidas en otras partes del abdomen y que en esencia están relacionadas evolutivamente con lo que vamos a ver en el postabdomen. Es así que en los miembros de Entognata y en los órdenes de insectos Archaeognatha y Zygentoma vamos a encontrar muchas estructuras abdominales adicionales, y la estructura base de todas la vamos a ver justamente en Archaeognatha y Zygentoma, y el ejemplo más completo es justamente en Archaeognatha. En Archaeognatha tenemos en cada segmento del abdomen un par de estructuras apendiculares que se conoce como coxopodio. Este coxopodio se interpreta como la base o la coxa tal vez de un apéndice. Este coxopodio, así como se presenta en Archaeognatha, es una estructura aplanada y que posee hacia su lado externo un estilo, que es un pequeño apéndice articulado que posiblemente es de origen epipódico, y del lado interno una vesícula eversible membranosa que aparentemente interviene en la absorción de agua. Están distribuidos estos apéndices, estos coxopodios, de manera profusa o más o menos limitada dependiendo del orden, como dije, en Entognatha o en estos otros dos órdenes basales de insectos. Estos coxopodios van a ser la base de otra serie de órganos y cabe mucho destacar estos órganos especiales a la manera en que se presentan en el orden colémbola, confinados a ciertos segmentos del abdomen. De esta manera, en el externo 1 tenemos una estructura denominada colóforo que lleva un lóbulo medio del que surgen un par de vesículas eversibles con múltiples funciones. Pueden servir para captar agua, pueden servir para flotar encima del agua y moverse de un lugar a otro, pueden asistir en la alimentación o pueden servir como órganos para realizar la limpieza del cuerpo. Luego, en el externo 3 tenemos una estructura lobular con dos pequeños apéndices, que es el retináculo, y que tiene la función de trancar a la siguiente estructura apendicular, que es la fúrcula. La fúrcula, que se encuentra en el segmento 4, es una estructura grande en forma de horquilla que está formada en su base por un manubrio impar y dos ramas apicales bisegmentadas constituidas por lo que se conoce como diente, que es el segmento basal, y mucro, el segmento apical. Este apéndice es usado para saltar. ¿Cómo funciona? Este apéndice en su posición de real reposo se tiene que encontrar extendido, y en su posición de reposo aparente se encuentra retraída por debajo del abdomen y atrapada por el retináculo. Entonces mantiene una tensión que puede ser utilizada en cualquier momento cuando el retináculo libera a la fúrcula, y esta hace que el cuerpo se proyecte en un salto. Descontando colémbola, es cierto que la mayor parte del abdomen tiene segmentos meramente repetitivos, pero a partir del segmento 8 hacia atrás ya tenemos varias modificaciones. Esta zona se conoce como el postabdomen, y hay modificaciones relacionadas con las estructuras genitales y otras no. Entonces vamos a hablar primero de las estructuras no genitales. Lo primero destacable es que solamente en Protura existe un telson esclerosado. En todo el resto de los hexápodos el telson es membranoso y está invaginado. Además, incluso en insectos que tienen segmentación completa suele haber una reducción del décimo segmento, y este décimo segmento puede estar fusionado o al segmento 9 o al segmento 11, y este último, el segmento 11, es destacable por tener una estructura más o menos compleja, en donde en vez de formar una placa única, su tergo está dividido en tres placas: un epiprocto central y dorsal y dos paraproctos
epiproctos laterales, y entre medio de ellos surge un par de apéndices conocidos como cercos, que son apéndices sensoriales. Estos cercos están mucho más desarrollados en los grupos basales, pero a partir de diplura dentro de Entognata, y luego en insectos, y ya en insectos más avanzados como los hemipteroidea o los holometábolos tiene tendencia a reducirse o a desaparecer. Algo destacable en insectos primitivos como Archaeognatha, Zygentoma, Ephemeroptera, y sobre todo en el último, en la etapa larvaria, pues hay adultos que no lo tienen, es que también el epiprocto puede llevar articulado un tercer apéndice sensorial impar que se conoce como apéndice o filamento caudal, que lo vemos acá en esta larva de Ephemeroptera y lo vemos aquí en el adulto también de Ephemeroptera. También es importante mencionar que el abdomen puede tener muchos menos segmentos visibles que esos 11 que estuvimos hablando, ya sea por estar telescopados o por fusión de diferentes segmentos o por atrofia de algunos segmentos. Acá tenemos un ejemplo así medio extremo, un caso de telescopamiento, que es el abdomen de un Hymenoptero crisídido que tiene 1, 2, 3 segmentos visibles aparentes. Esto que vemos acá es solamente una línea de puntos que cambia la forma del segmento, en realidad son 3, y el resto forma un tubo telescopable. Ya cuando vamos a hablar de estructuras genitales, vamos a ver que primitivamente estas derivan de pares de coxopodios, aquellos coxopodios que vimos en Archaeognatha, por ejemplo, y que van a formar pares de gonópodos que en su conjunto van a constituir la armadura genital. Esta armadura genital, sin embargo, no está desarrollada en la mayoría de los Entognatha, excepto incipientemente en Protura, pero en Protura está relacionada con el segmento 11, mientras que en el resto de los hexápodos está relacionada con los segmentos 8 y 9. Empezamos por la armadura genital masculina, que es más sencilla y que implica la transformación de solamente un par de coxopodios. Tomamos otra vez como ejemplo primigenio básico el caso de Archaeognatha, donde los primitivos coxopodios, los gonocoxitos del segmento 9, están rotados, lo que hace que exista un par de gonostilos derivados de los estilos apicales y un par de gonapófisis basales que serían homólogas con las vesículas membranosas o ocuparían el lugar que deberían ocupar las vesículas membranosas en un coxopodio cualquiera del abdomen. Todas estas estructuras rodean a un pene membranoso que en los insectos recibe el nombre de edeago. De este esquema inicial deriva un montón de tipos de armadura genital masculina, y que de hecho se utiliza la armadura genital masculina o simplemente genitalia masculina como medio para estudiar la evolución y para lograr la identificación de muchos insectos. Esta armadura va a variar en forma, en composición, en posición de sus diferentes elementos, al punto que muchas veces entendemos mal todavía las homologías de sus diferentes partes. Sin embargo, sí podemos citar algunos patrones más o menos generales de cómo evolucionó esta genitalia. Por un lado, todo el conjunto generalmente va a tener una gonobase o anillo basal, al cual van a estar articulados un par de gonocoxitos o parámeros, como también se los conoce, que van a proteger entre ellos al edeago y a otras estructuras accesorias que pudiera haber. Estas estructuras accesorias, que en el caso de Hymenoptera reciben el nombre de bolselas, son estructuras que van a estar llenas de estructuras sensoriales. Y el edeago en sí, que va a quedar en el medio de los parámeros, puede estar protegido por un par de valvas peneanas más o menos esclerosadas e incluso pueden estar fusionadas entre sí. El ejemplo que yo doy acá es del genital masculino de una avispa, y de ahí a otros órdenes hay diferencias grandísimas. Realmente es muy impresionante las diferencias que puede haber en la estructura de los genitales. Por eso digo que es muy difícil trazar las homologías muchas veces. Llega al punto que en el caso de cucarachas existen un sinnúmero de pequeños escleritos que ya no reciben más nombres, sino que se les llama esclerito A, B, C, D, J, H. Es realmente impresionante. En las hembras, la armadura genital se origina a partir de dos pares
de coxopodios que están relacionados a los esternos 8 y 9. Entonces, en su origen es un poco más compleja que lo que pasa con la armadura genital masculina, pero en su estructura posterior las transformaciones no son tan complejas y por lo tanto es más trazable la homología de esas transformaciones. Nuevamente tomamos como ejemplo base Archaeognatha y acá vemos que en su forma más primitiva la armadura genital femenina es similar a lo que observamos en machos para la estructura de cada gonococcito. En este caso, cada gonococcito va a constituir el valvífero del ovipositor. Cada uno va a tener una gonapófisis, también llamada valva o válvula primera para las del segmento 8 y válvula o valva segunda para el segmento 9, y juntas van a conformar el ovipositor propiamente dicho. Aparte de eso, también puede haber unos gonostilos. Estos gonostilos van a desaparecer en taxones consecutivos. Esta estructura de armadura genital básica femenina evolucionó de varias maneras dentro de la clase insecta y en general estas transformaciones incluyeron la reducción de tamaño de los gonococcitos, la rigidez de las gonapófisis y la pérdida de algunas estructuras de estas para algunos clados completos que perdieron prácticamente muchas estructuras, o la ganancia de otras estructuras, como es el caso del gonángulo, que es un esclerito que se articula a los segundos gonococcitos, o el surgimiento en algunos otros grupos de la gonoplaca, que es una proyección secundaria también del segundo valvífero. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.